pues he hecho esas presentaciones. Además, hoy tenemos la luna en Acuario. Cuando Luisa me invitó a hacer esta charla, pues sí, dijimos, bueno, pues qué día. Y la verdad es que yo soy de las que confío en que, bueno, pues que sea el día que tenga que ser, pero justamente era el día en que la luna estaba en Acuario. Crear grupo, colaborar entre todos y el poder, bueno, pues cooperar y coordinarnos entre todos, en este caso, pues para poder transmitir información que os pueda ser útil, que os pueda ayudar y os pueda también abrir un poquito más de perspectiva. Así que, sobre todo, lo primero de todo, les agradezco esta invitación a Luisa, En vuestra casa. estar aquí con estas vistas, con este paisaje tan maravilloso y además con esta energía que tiene esta casa que tiene Feng Shui. Además que sí, además que sí. Con lo cual, pues mejor imposible. No podía ser. No podía ser otro sitio, tenía que ser aquí. Y bueno, por supuesto, muchísimas gracias a todos vosotros por estar aquí en este ratito, por permitirme compartir esto con todos vosotros y todas las personas que estáis ahí también. Y, y bueno, pues quería contaros un poquito, bueno, pues aquello que me apasiona, que me gusta, sobre todo desde empezando por presentarme. Soy Catalina García Estrada, soy experta en Feng Shui y en astrología. Trabajaba en banca, nada que ver a esto. Digamos, me hablaban del yin y el yang y decía, ¿qué es eso? Y bueno, pues la vida me puso la oportunidad de un cambio, de un giro y bueno, a través del crecimiento personal. Además es que la vida siempre yo creo que nos lleva a esos cambios que cuando nos resistimos nos lo marcan con un poquito esa señal grande. En mi caso fue ataques de ansiedad de tanto estrés que tenía de querer mantener lo que supuestamente o lo que socialmente nos dicen que es la felicidad, un buen trabajo, un buen sueldo, una casa, una familia, bueno, muchas cosas, ¿no? Del paquete que es socialmente aceptado como felicidad. Y entonces la vida te dice, bueno, pues por aquí no es, y te da una señal, sobre todo a nivel físico, para que te des cuenta de que realmente conectar con lo que es nuestra esencia, con lo que somos nosotros verdaderamente, y que cada uno tiene una esencia totalmente distinta o especial, es lo que nos ayuda realmente a encontrar ese estado de felicidad, ¿vale? Entonces, bueno, pues en mi caso fue a través de eso, a través del crecimiento personal me empezó a cambiar todo y conocí, bueno, pues la astrología, que para mí yo estaba desconectada completamente de lo que yo realmente era y me hizo conocerme, me hizo entender pues qué es lo que, bueno, pues cuál era mi esencia, cuáles eran mis dones, mis talentos, mis capacidades y cuál era aquella piedra con la que constantemente pues bueno, me suponía un reto o una superación, un aprendizaje en mi vida. Y de ahí, bueno, pues también, por supuesto, el Feng Shui, porque en realidad el Feng Shui nos ayuda a enfocarnos en aquello que nos permite entrar en ese camino de estado de felicidad o de estado de plenitud y a través de trabajar con los espacios. Entonces, bueno, pues ahí empecé una nueva andadura con Paradigma Decor, que lo puse ese nombre precisamente por crear un nuevo paradigma para el tema de la decoración, para entender que las casas podemos trabajar mucho con ellas, ser muy conscientes de todo lo que se mueve ahí. Y bueno, pues hoy en concreto os vengo a contar un poco lo que es el Feng Shui para que también entendáis bueno, que todo lo que está en el entorno, en vuestra casa, en vuestros espacios, os puede ayudar a encontrar esa parte bueno, pues de vuestro propósito y de alcanzar esos objetivos que uno quiere. ¿Habéis leído alguna vez algún libro de Feng Shui? Algo sí. Algo así. Algo así. Sí, desconocer totalmente Yo Feng como Shui. cosas muy básicas, coloca la cama, Sí. sabes dónde pones la cama, los colores, los rojos en la entrada, Vale. suelto, pero Que información circule la buena. energía, que la energía no se quede bloqueada. Vale. Bueno, yo siempre digo que, y de hecho el título de la charla, ¿no? Es que, bueno, ¿qué es realmente el Feng Shui? Porque sí que es cierto que podemos escuchar muchas cosas. Hoy en día además tenemos mucha información por redes sociales y demás, pero hay que entender qué es realmente el Feng Shui. Nos quedamos a lo mejor en un libro, no te están contando
bueno, pues que el Feng Shui lleva mucho más. Es cierto que tiene que ver con ordenar, tiene que ver con todo lo que tenga que ver con los espacios, ¿vale? Pero todo lo que tenga que ver, porque evidentemente es analizar cómo funciona esa información, porque al final toda la energía es información. Entonces, qué información hay ahí en nuestras casas y cómo podemos, o en nuestros espacios, y cómo podemos trabajar con ello. Y bueno, pues hay que entender que es mucho más porque el origen realmente del Feng Shui viene de la metafísica china. Y bueno, pues la metafísica china, si buscamos un poquito ahí de qué va, pues, perdonadme, que voy a meter aquí, vale. Bueno, pues viene mucho más de tema de Confucio, de Lao Tse, o sea, ahí sí vamos sacando, tirando del hilo, vamos encontrando muchas cositas. Y uno de los principios básicos del Feng Shui es el que dice que, bueno, que toda persona es más próspero, más abundante, dependiendo de 3 suertes. Esto me habéis oído contarlo hasta la saciedad, porque lo cuento muchísimo, porque creo que es la base fundamental de entender cómo funciona nuestra vida. Realmente todos tenemos la posibilidad de ser prósperos y abundantes, porque además es que el ser abundante no es tener mucho dinero, ser abundante es tener todo lo que necesitamos en cada momento de nuestra vida, en todos los sentidos, en económico, afectivo, de salud, en todos los sentidos. Entonces, lo que realmente dice esta teoría es que depende de 3 suertes eso. Una que es, bueno, pues la suerte del cielo, en el momento en que nacemos, bueno, pues la energía que sacamos de ahí, esa predisposición. ¿Por qué yo soy de esta manera y tú eres de la otra? Bueno, pues porque realmente cada uno tenemos una información diferente, ¿no? Y que esa, pues justamente desde antiguamente ya se creía que, bueno, pues el momento en que nacemos plasma esa energía del universo, ¡pum! Sales con este ADN que viene marcado por tus planetas y que es lo que vemos por la astrología, la carta astral, que nos da una predisposición, que además es que es lo que decíamos antes, ¿no? Hay personas que en unas áreas, bueno, les es muy fácil y sin embargo en otras áreas pues tienen ahí sus piedrecitas por las que tienen que aprender y superarse. Entonces, a ver, bueno, pues esa parte, ¿no? Pues es lo que podemos ver por la carta astral. Es decir, tenemos una facilidad a tener más prosperidad o más abundancia, un poco también por esa información que traemos cada uno, ¿vale? Luego también depende de la suerte de los espacios, ¿vale? La suerte de la Tierra. Bueno, pues realmente es que los espacios nos influyen a tener esa posibilidad de prosperidad y abundancia. O sea, no es lo mismo una persona que nace en África que una persona que nace en Europa. Tiene distintas posibilidades, distintas opciones. ¿Por qué? Porque es que nos afecta desde la ciudad, el país, el pueblo, nuestra casa. Tiene una información determinada y eso es lo que analizamos a través del Feng Shui y además buscamos que a través del Feng Shui nos ayude a sacarle mucho más partido. Y por último está la suerte de la persona, ¿no? La suerte del hombre, que realmente es ese libre albedrío. O sea, nosotros también tenemos una forma de poder llegar a esa prosperidad, a esa abundancia, que es donde ponemos nuestra atención, donde ponemos nuestra intención, que es ahí donde estamos moviendo nuestra energía. Eso nos va a determinar, ¿el qué nos va a determinar? Bueno, pues qué decisiones tomamos, qué pensamientos tenemos, qué acciones realizamos en nuestra vida. Entonces, bueno, pues, ¿qué quiere decir con esto? Pues que me encuentro con muchas personas que dicen, ay, pero claro, es que tengo fatal la casa, es que el Feng Shui es malísimo, me va a ir todo mal en la vida. No, señores, tu prosperidad y tu abundancia también depende de lo que tú hagas, ¿vale? También depende de esa predisposición que tú traes, cómo luego tú eliges el poderla llevar de una manera o de otra, ¿vale? Entonces, es muy importante el entender que no solamente son los espacios, que también sobre todo lo podemos manejar, sobre todo aplicando Feng Shui, y que evidentemente es como que nos lo pone ahí a predisposición a que, bueno, pues que todo lo demás se vaya combinando mejor. Me traigo mis tarjetitas porque si no me pongo a esto y me voy para volver a tierra. Entonces, bueno, como veis, es mucho más que ordenar. El Feng Shui va mucho más allá. Y bueno, pues en concreto pues tiene muchos conceptos que están muy relacionados con el taoísmo, ¿vale? Por ejemplo, pues todo lo que es, o sea, el taoísmo, sobre todo no como una religión, sino como su origen, que fue una filosofía y que el concepto del Tao, el Tao se comparte también en Feng Shui,
en el sentido de ser el contenedor, esa parte del universo o la energía que mueve algo en el universo que no sabemos lo que es todavía a estas alturas de la evolución del hombre, y a lo mejor todavía no sabemos ni siquiera qué es lo que está ahí, la máquina que está entendiendo cada cosa que pasa, ¿no? Conceptos como el yin y el yang, que me imagino que eso sí que sonará. Hoy en día, yo cuando escuché el yin y el yang, yo decía, no sé qué es eso. Hoy en día, afortunadamente, ya lo conocemos un poquito mejor. Bueno, pues esa diferencia de mostrarse la energía, son la misma energía, pero mostrada de distinta manera. Es decir, el día y la noche, el sol y la luna. Bueno, pues esos ciclos, ¿no?, constantes que nos van cambiando de una forma de expresarse la energía o de otra. Y por supuesto también todo lo que es el chi o el ki, también conocido como el ki, que además también se conoce, por ejemplo, si habéis hecho yoga, se mueve el prana, ¿no? Pues los ejercicios de yoga lo que están ayudando es ayudar a mover la energía, el prana. Bueno, pues esto es lo mismo, el ki, que es lo que estamos buscando, es que se mueva esa energía que está en los espacios. Y es que, o sea, ¿os dais cuenta de que sentís la energía? De que no la vemos, pero que la sentimos. Pues es como cuando estás en el campo y viene una oleada de viento, ¿no?, de aire. Bueno, pues no la ves, pero sí que la sientes. Incluso hay veces que podemos escuchar ahí esa ráfaguita ahí de esto, ¿no? Bueno, pues es que está ahí todo conectado. Y sobre todo conecta con estas filosofías, ¿vale? En el sentido de que el propósito del Feng Shui, igual que en estas filosofías, es bueno, pues la búsqueda de equilibrio y de armonía, pero sobre todo a través de la toma de conciencia. O sea, antiguamente, aunque no nos lo parezca, el taoísmo y muchas filosofías realmente lo que buscaban era una toma de conciencia. Entonces, bueno, pues ahí está esa parte de Feng Shui que no cuentan los libros, que realmente, bueno, sí hay alguno que lo cuenta, ¿eh? O sea, que hay alguna maestra en sus orígenes que ha escrito algún libro y que sí que habla mucho de que realmente es esa toma de conciencia a través de los espacios. Entonces, bueno, ese origen del Feng Shui viene del libro de I Ching. No sé si conocéis el libro de I Ching. Ahí le tienes a ver. Sí, Sí, fíjate, mira qué bueno. Está a punto de traerle y digo. Pues luego os recomiendo si queréis echarle un vistazo porque, bueno, es muy curioso. El libro de I Ching es uno de los primeros libros que se encuentra, o sea, que es más popular en todo lo que es la zona de Oriente. Y que, vamos, concretamente China, pero tampoco se sabe si es China exactamente, porque, claro, ahí hace tanto, o sea, 3 o 4 siglos antes de Cristo, pues tampoco. Pero bueno, sí es uno de los que más importancia tiene y sobre todo porque se utiliza como un oráculo. Entonces, de hecho, todavía se sigue utilizando como oráculo. Es decir, yo tiro las moneditas, me salen unos dibujitos, unos símbolos. Sí, es bastante complicado, ¿no? O es No. A ver, tiene su complicación, ¿vale? Es que la traducción, claro, se ha hecho muchísimas traducciones y de hecho una de las primeras traducciones la hizo Confucio. Entonces es una filosofía tan arraigada también al entendimiento de cómo antes se vivía con respecto a cómo se creían en las fuerzas de la naturaleza, de los dioses y demás, que claro, llevado al momento actual, pues te tienes que buscar una traducción que sea, sobre todo porque además todo lo que sea traducir los caracteres chinos, pues claro, un simbolito puede tener 4 significados diferentes, entonces te puedes encontrar muchas interpretaciones que, bueno, pues que son muy dispersas. Entonces, bueno, pero sí es cierto que da mucha información. Entonces, bueno, o sea, lo que hace es observar la naturaleza. O sea, el I Ching, y antiguamente lo que hacían era estar en contacto con la naturaleza constantemente, es que vivían en la naturaleza. O sea, es que era una conexión con eso. Sí, todo lo que es. Mismo que yo he escuchado, y de hecho alguna vez yo creo que me lo han hecho, las cartas de Lichi con las runas, que el libro, o sea, te da la misma información. Creo que estoy muy perdida, pero son cosas
¿Sabes? Como que me vienen Sí, de a ver, repente. las cartas, las runas, el I Ching son distintos oráculos. Lo que Ah, pasa o es sea que que luego cada uno lo mezcla o lo junta o tal, pero son vale. distintas formas de oráculo, ¿vale? Un oráculo es como algo que te ayuda a tomar Que luz vienen o desde esto el... con respecto a algo que tú quieres preguntar, ¿vale? Es Sí. como pues, las cartas de tarot o alguna técnica parecida, ¿vale? En la que, bueno, pues a nivel de para mí, por lo menos a nivel de inconsciente, ¿no? Que se muestra ahí para que tú puedas ver esa parte que no estás viendo, ¿no? Ese mensaje que tú necesitas para que te dé claridad. Entonces, el I Ching lo que, bueno, pues lo que hacían era la observación de la naturaleza. Entonces, según eso, reflejaban las distintas situaciones de la naturaleza a través de los trigramas, ¿vale? Que son dibujitos, que son símbolos de 3 líneas, ¿vale? Y entonces la combinación entre esos trigramas permitía otros dibujitos de 6 líneas, ¿vale? 6 líneas que representan precisamente la energía yin y la energía yang. Si yo tengo una línea continua es energía yang, si yo tengo una línea discontinua es energía yin. Entonces, esas posibles combinaciones dan los 64 hexagramas, que es lo que está recogiendo este libro. Entonces, te dice cada uno de esos hexagramas la información que significa. Entonces, ¿qué hacían? Antiguamente, pues eso, bueno, y ahora todavía lo que haces es sacar un hexagrama y ese hexagrama realmente está recogiendo toda la información que trae la naturaleza y que se entiende que de ese libro de I Ching surgió la meteorología, las matemáticas, la astrología china principalmente, el Feng Shui, la medicina tradicional china. O sea, todas esas y muchas otras cosas. Todas esas tienen la misma base, ¿vale? Entonces, así como por ejemplo, si conocéis algo de medicina tradicional china, la acupuntura, se utilizan los 5 elementos, la madera, el fuego, y lo que se busca es equilibrar esos elementos, esa energía que fluye entre ellos, ¿vale? Para equilibrarlo. Pues en el Feng Shui estamos utilizando exactamente lo mismo. Y esos hexagramas, lo que están recogiendo, esos trigramas, lo que están representando es un elemento de la naturaleza, la madera, el fuego, etc. Entonces, las distintas combinaciones entre la madera, el fuego, esto tal, nos están dando una información. ¿A que no es lo mismo si tú mezclas una madera con fuego a que si la mezclas con agua? Que no es lo mismo. Con el fuego te la cargas, con el agua le estás nutriendo a la madera, ¿vale? A una planta, tú le pones agua y crece. Si le pones fuego, te la has cargado, Claro, ¿vale? pero la Entonces, energía cuando tú haces, a ver, ¿cómo lo explico? Las piedras, los trigramas. estoy un poco estresada. Te dice el momento actual en el que tú estás y la posibilidad de cómo hacer, o el Feng Shui se limita a que esa energía, habiendo hecho eso, se va moviendo para que tú te equilibres. Vale, Son los una tipos cosa es el de- libro de I Ching, ¿vale? El libro de I Ching es un oráculo, ¿vale? O sea, ahí es de donde parte la base porque es ese estudio de la naturaleza y las distintas combinaciones que hay en la naturaleza. Y otra cosa es luego cómo lo aplicamos en Feng Shui, ¿vale? O sea, el I Ching es como, ya te digo, como si echas el tarot, ¿vale? Cada carta tiene su simbolismo y tal, pues en el I Ching es igual. Cada hexagrama tiene su simbolismo y te va a dar una información de lo que tú estés consultando en ese momento como oráculo, ¿vale? Pero luego, ¿cómo lo aplicamos al Feng Shui? Ya es diferente, ¿vale? Ya es, ahí voy a seguir contando. Bueno, de otra manera también, de hecho, el origen también del Feng Shui, o cuando ya fue realmente más conocido, fue cuando se inventó la brújula, ¿vale? O sea, que la brújula, de hecho, también era utilizado por los marineros, por un lado, pero también era utilizado por el pueblo como oráculo. Lo que hacían era tirar ahí y entonces decían, pues esto es hacia el sur. Entonces, ¿qué pasa? En el sur, que si yo miro, está el sol, está el sol. O sea, a las 12 del mediodía, tú miras por la brújula a ver qué marca el sur y es ahí el sol. Entonces, ¿qué es eso? Es caliente. Ahí me está calentando, ¿no? Hay fuego. Bueno, pues ya ahí vamos asociando cómo la naturaleza nos está dando muchísima información. Y si sacamos, además, desgranamos en la medicina tradicional china, que es donde mejor se ve, cada uno de esos elementos está relacionado con un montón de información. Una parte del cuerpo, por ejemplo. ¿Por qué creéis que sabe el que te va a poner la aguja, sabe dónde te la tiene que poner? Porque sabe que ese elemento, el fuego, está relacionado con una parte del cuerpo. Entonces, bueno, pues ahí está. Y además también está relacionado con un color.
que es lo que ahí sí aplicamos con el Feng Shui. Y está relacionado con una orientación, y está relacionado con una forma determinada, si es rectangular, cuadrado. Entonces ahí sacamos toda esa información a través de la observación de la naturaleza. Dime. Tengo una pregunta. ¿Es solo para interiores o también el exterior? Todo el espacio. Todo el espacio. Todo el espacio. Lo que pasa es que, claro, que lo llevamos del macrocosmos al microcosmos, a los espacios más pequeños, pero antiguamente vivían en el campo. No tenían, cuando la gente dice, bueno, poner la cabeza de la cama, el cabecero hacia el norte, hacia el sur, a tal. Eso viene porque vivían o sea, porque dormían en el campo. Entonces ellos sí entendían que cuando ponías el norte, evidentemente los iones positivos no son los más recomendables, porque ahí es donde está justo lo que es la parte de ionización de la Tierra. Entonces, por eso se entiende que hoy en día ya vivimos en espacios, o sea, eso también se puede, que hay mucha gente que me dice, claro, es que en mi casa no puedo cambiar la cabeza del cabecero de la cama, lo tengo que poner hacia el norte, tengo la cabeza, pues no pasa nada. O sea, al final es cierto que es mucho mejor otras orientaciones como este o este, pero no pasa nada. O sea, al final tenemos esto cuando te vas al campo, pues sí, hay Tenía entendido que era, ¿no? Que lo que había. ¿Qué va? Igual, Norte y sur es donde se produce todo lo que es, si te das cuenta, el movimiento de ionización de la Tierra y no es recomendable tener hacia el norte, hacia el sur, pero vamos, que vuelvo a insistir, que al final no estamos viviendo en el campo. Entonces, si tú duermes muchos días en el campo, ahí sí que lo puedes notar, pero si no, al final, pues no. Bueno, pues dicho todo esto, ya veis claro que el Feng Shui se basa en la observación constante de la naturaleza, que realmente el Fen es el viento, es aquello que está ahí, que no lo vemos pero que está y que también está en los espacios, y esa parte intangible, ¿vale? Y el Shui, que es el agua, esa es la traducción. Entonces el agua es esa parte que si vemos, que además podemos, bueno, pues el cauce de los ríos, el que pueda ir de una manera sutil, igual que el fe, ¿no? que el viento, bueno, pues lo que nos interesa es que sea de una manera sutil, porque realmente el Feng Shui es de campesinos hace muchos años que están constantemente observando cómo se movían las estrellas, cómo se movían los planetas y decían, vale, cuando este planeta está aquí, esta estrella está aquí, me doy cuenta de que el río bueno, pues baja con más afluencia o llueve más o el viento viene del otro lado. Entonces, esa constante observación hacía que, bueno, pues a base de registros, podían crear unos parámetros que ahora, hoy en día, nos los aplicamos a los espacios cerrados, a esos microcosmos en los que podemos decir, vale, pues si yo abro todas las ventanas de mi casa al mismo tiempo, ¿qué va a pasar? Que me va a entrar el vendaval de aire, que vamos, que me va a quedar, me va a dejar hasta tiesa a mí, ¿no? O sea, bueno, pues el poder además, por ejemplo, aprender a ventilar los espacios uno por uno, en lugar de abrir todas las ventanas al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque lo que vamos a buscar es siempre que la energía sea sutil, que la energía entre a todo, se mueva por todo el espacio entero para que no haya zonas en las que se quede la energía estancada, pero que también, bueno, pues que sea sutil, que no sea algo que nos arrase, ¿no? Entonces, bueno, pues como veis, eran los campesinos los que a partir de ahí se hizo cada vez más popular, los emperadores empezaron a decir, esto para mí, que yo aquí tengo que gobernar muchos años y esto me lo aplico yo en mi lugar de esto. Y de hecho muchos maestros de Feng Shui fueron perseguidos porque no querían que llegara al pueblo. O sea, esto ha pasado con muchas herramientas que hemos tenido que no podían tener poder y que solamente era para ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues esto ha generado que muchas variantes posteriores y demás, bueno, pues hayan sido, además en la dificultad de traducir los textos del chino antiguo, pues ha generado pues eso, que haya habido mucha variante, muchas escuelas diferentes y de hecho uno de los antiguos libros que más se conoce del Feng Shui es la aplicación para el enterramiento de los muertos, el Feng Shui que se aplica a los muertos. Y es que esto se da mucha importancia a todo lo que son los ancestros. O sea, el Feng Shui en esa cultura que antiguamente, sobre todo entendiendo que si la naturaleza es constante cambio,
Es así, de la noche al día tenemos un cambio, de estación a estación tenemos otro cambio, constantemente estamos teniendo cambios en la naturaleza. Bueno, pues de la misma manera a nivel como persona, como seres, bueno, ellos entendían que teníamos un cambio y una transición de nuestro cuerpo, ¿no? a otra vida. Entonces, para eso era muy importante el entendimiento de que ahí donde el lugar donde se enterraban a los muertos, pues generaba una serie de prosperidad y abundancia para todos los descendientes. Entonces es fundamental. Hoy en día, pues trabajar con las constelaciones familiares también es otra forma de trabajar con esos ancestros. Es otra forma de trabajar con esos ancestros. Y evidentemente, pues se tenía en consideración y de hecho, fijaros que el centro de la casa era como un sitio en el que se consideraba parte de, o sea, el centro de la casa. No estamos hablando de el centro de la casa, el lugar de los ancestros. Y bueno, pues esto ha llevado a que generasen distintas líneas de Feng Shui, muchos libros que podemos leer, nos dan ahí pinceladas y tal, pero bueno, yo tuve la suerte de conectar con una persona con una maestra taiwanesa que ha sido siempre desde el origen de lo que es esta parte de entender que va mucho más allá, que tiene contacto con la naturaleza y que es aplicar las leyes de la naturaleza a los espacios. Y bueno, pues yo lo que aplico es la línea Yin Fan Yin. Y bueno, os voy a contar un poquito, aunque Lara, por ejemplo, ya lo conoce en vivo y en directo, os voy a contar un poquito cómo aplicamos esa parte de Feng Shui, ¿vale? Para que cuando podáis leer un libro y tal, podáis discernir un poquito y podáis entender, o cuando encontréis información de Feng Shui, podáis entender qué diferencia hay, ¿vale? Entonces, bueno, yo aplico en principio, o sea, hay distintas escuelas, como he dicho, entonces aplico la escuela de las formas, ¿vale? Para mí es fundamental. Esa parte tangible. Yo puedo ver la forma que tiene una casa, puedo ver dónde están situados los baños, puedo ver situados si tiene una columna, si tiene, o sea, cómo se puede mover la energía en ese espacio, lo puedo ver por la forma que tiene, por la forma que tienen los espacios. Y esto es fundamental, porque es que además es que la forma te cuenta tantas cosas, te dice hasta dónde está la energía yin, dónde está la energía yang. Si es una persona muy yin, ¿qué va a tener? Una casa muy llana. Bueno, pues el que cuadra, o sea, es que no podéis imaginar, el que cuadra, el que cuadra. Es una persona que quiere vivir sola, pues totalmente energía allí. Bueno, a ver, para que podamos diferenciar un poquito también esa parte que es la esencia del Feng Shui, energía yin, energía yang. Energía yang es energía más de acción, de movimiento, de todo aquello que necesita esa parte de inicio, ¿vale? La asociamos más a la forma, a la expresión masculina, ¿vale? Y la energía yin, pues todo aquello que está conectado con esa parte de introspección, de sensibilidad, bueno, pues de esa parte más conectada con la expresión femenina. ¿Vale? Entonces, bueno, pues ahí podéis entender, ¿no? Cuando una persona pues, se va al yin, es como yo estoy en paz y armonía conmigo misma y me desconecto un poco del mundo, ¿no? Entonces, bueno, claro, y el yang, pues esa parte de que quiero acción, quiero acción. Entonces, bueno, pues el equilibrar, ¿vale? Aquí fundamentalmente, como os he dicho al principio, el propósito de Feng Shui, como en otras muchas filosofías, es buscar ese equilibrio y esa armonía a través de la toma de conciencia, ¿vale? Entonces, aplicar el Feng Shui es darnos cuenta de qué energía hay en nuestra casa para poder buscar esa armonía y ese equilibrio a través de la toma de conciencia de qué significa esa información. Entonces, bueno, pues, por ejemplo, ¿dónde están colocados los baños? Los baños es un sitio por donde están todos los desagües, nos ponemos energía, se nos va ahí el dinero, la salud, etcétera, etcétera. Entonces, es inevitable, fijaros, antiguamente en los pueblos los baños estaban fuera de las casas, o sea, aplicaban Feng Shui sin saber que aplicaban Feng Shui, eran más listos que nosotros. ¿Que ahora qué hacemos? Venga, los baños dentro del dormitorio, venga, sin puerta ni nada, ¿eh? Entonces, a ver, estéticamente está muy bien, pero es cierto que al final a nivel de salud, pues sí que, bueno, esto vuelvo a insistir, ¿eh? Y hago por eso os he explicado lo de las 3 suertes al principio. Depende de la
astrología de la persona, ¿no? De su carta astral, de la energía que tiene y depende también de lo que cada uno hagamos. Si yo me alimento bien, si hago ejercicios y tal, pues evidentemente a lo mejor a mí no me afecta el tener el baño dentro de mi dormitorio. Sin embargo, si es una persona que a lo mejor, por lo que sea, ya tiene a nivel físico más debilidad o es más susceptible de cualquier ambiente, pues evidentemente le va a afectar mucho Aún más. así, las puertas sí que hacen. Por supuesto, todo lo que pongamos a Si hay nuestro dominio, favor mejor, ¿verdad? en esto, mejor. O sea, no depende todo del Feng Shui, pero nos ayuda, Sí, pero sí. nos ayuda. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Entonces, cuando tú, tú haces el estudio de la casa, entonces tú también miras la carta astral de la persona. Miro todo. Mm. A mí todo lo que me da información, ahí está donde más Ah. puedo. Sí, sí. Claro, por lo que acabas de decir, te No, quiero decir. claro, sí, sí. O sea, no es casualidad que una persona, por ejemplo, tenga el baño en el centro de la casa. Ah, ¿no? O sea, la energía de los ancestros se va por el váter. Todo lo que yo entiendo que los ancestros me tienen que pasar de prosperidad y de abundancia, lo estoy tirando por ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que luego veo la carta astral y tienen un Marte en su casa 2, ¿vale? Para que así esto, que es un agujero en el bolsillo. Ah, o sea, que tú haces la combinación. Sí, sí, Pero sí. si Ah, son yo creo que no tengo personas- personas en la casa. No es casualidad que estemos viviendo con las personas con las que vivimos. O sea que tanto equilibras zonas como a personas. Sí, Vale, vale, vale. sí, sí, sí. Qué chulo. Sí. O sea, al final es cierto que entre todos hay una conexión y estamos todos conectados. Los que están ahí también. Y O sea, puntos de la al final, casa, pues puntos imagínate de con los que la vives. O también. sea, es que ya. Y si vives sola, Claro. Y si vives sola, pues evidentemente te afecta a ti únicamente, o sea, al final, pero sí que es cierto bueno, pues que la conexión que hay entre los hijos, por ejemplo, se ve en astrología o con la pareja, se ve en astrología, siempre hay algo en común a nivel de carta astral, a nivel de energía. vale. O sea, no es casualidad. Solamente con una mascota. Pues hombre, también esa mascota tiene una energía. También, claro. Eso. Sí, Todo sí, sí. tiene energía. Fíjate, es que además el tema de las mascotas es fundamental, porque es que ellos perciben muchísimo mejor la energía que nosotros. O sea, nosotros estamos desafortunadamente más desconectados de la energía de los espacios, pero por ejemplo los gatos te limpian de toda la ionización positiva, que es la que no nos conviene a nosotros. Entonces suelen incluso ponerse cerca tuyo y tal cuando te ven muy cagado. Los perros muchas veces cuando hay una persona enferma, se enferman ellos porque te están limpiando esa parte energética que tú no puedes. Entonces, a nivel energético, los animales tienen mucho que aportar y que te dan muchas señales. Otra señal importantísima, las plantas. O sea, si quieres comprobar qué energía tienes en tu casa, Sí. pon una planta. Claro, por eso hay gente que dice, a mí se me mueren todas. Claro. A mí Claro. no es una muerte todavía. Yo me dijo Cata que yo hice el estudio en el centro de mi centro de estética aquí y me dice, deja poner plantas y yo pues se me mueren. Oye, pues yo cuando decimos siguen vivas. Me parece increíble. Yo las todos los lunes ahí las veo. Sí, a ver. Y una tiene hasta flores, que para mí eso es el Mira. Pero es que se me mueren. Pues, a ver, evidentemente también depende de la zona en que lo pongas, ¿vale? Sí, Porque claro. también es lo que vuelvo a decir, hay energía yin y energía yang dentro de un espacio, entonces también depende de eso. Y luego también yo soy la primera que, o sea, yo cuando empecé con esto dije, o yo lo vivo en mis propias carnes, o yo aquí no soy capaz de contarle a nadie lo maravilloso que es esto. Y hasta que no estuve en un proceso de bucle, porque decía, a ver cómo esto. Y realmente a mí se me morían todas las plantas, o sea, no había manera. En el mismo sitio que las tenía antes, las tengo ahora, y es que ya no sé ni dónde ponerlas. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los espacios tienen la energía que tienen, evidentemente por algo estamos nosotros viviendo ahí, porque conectamos con nuestra información y la información del espacio, pero que es que a medida que vas aplicando el Feng Shui, que es lo que te decías tú antes, pues es que nos favorece y nos ayuda a esto. Pero la planta es el mejor indicativo de la energía que está justo en ese sitio. O sea, es... Pero si me dejáis aportar una cosilla, es importante también, porque el Feng Shui interior, lo que decretamos. Si yo Sí, decreto claro. que se me muere, Sí, Sí, es que ahora vamos a eso, ahora vamos a eso, Sí, no vamos a dejar títeres sin cabeza. Y luego hay plantas, yo se me dan muy bien las plantas. Y de una que me encuentro en el campo, de repente te hago ahí
pero en mi casa mi hermana toca una planta y me la mata. Claro, ¿Sabes? claro, Está en el mismo no. sitio, está en la misma zona, pero que no me la toque, por Dios. Claro. Solo si pasáis por ahí le decís algo bonito. Sí, Y sí. tengo una que es la planta común, que es una del dinero. Y entonces cuando vamos a la cocina, las digo, decirle cada una lo que os dé la gana. Con mi hermana, te quiero, bonita, la otra, ¡ay, qué guapa te has puesto! Bueno, pues esta, la del dinero, que en 2 semanas, desde que hice la constelación, bueno, hasta arriba he comprado cositas de salvavidas. Impresionante. Sí, las plantas muestran muchísimo la energía del espacio, del ambiente, de las personas que la cuidan, de lo que no vemos que nosotros transmitimos. O sea, nuestro estado de ánimo también hay muchas veces que las plantas lo están reflejando. Sí. O sea, es así. Sí. Y eso va un poquito con eso. O sea, Claro. tu estado de ánimo depende de tus pensamientos. O sea, Las plantas tienen muchísimo más de lo que nosotros nos imaginamos. Creemos que es un elemento estático ahí que va creciendo o se muere y ya está. Yo recuerdo un libro que yo estuve leyendo sobre un inspector que lo había reflejado ahí, que determinó, que consiguió determinar quién había sido el asesino de una muerte a través de las plantas. Le ponía electrodos a las plantas y cuando venía el asesino vibraron a la planta. Es curioso. sí. Muy De hecho, hay muchos estudios que se están haciendo a través de toda la información que se saca de todo lo que es la planta. O sea, de información de auras, de vibraciones, de muchas cosas. Yo cuando Es puedo una los pasada. árboles siento que se enfadan conmigo. Cuando escuchan por que ya se excusa. Soy mi cabrón. Y no solo los árboles, la tierra también se enfada, ¿eh? Sí. Nosotros hemos tenido que hacer una limpieza porque la tierra nos decía, devuélvenos la dignidad después de la obra. Eso es Después Feng de la Shui, obra. eso es Wow. aplicar todo lo O sea, que es la sí, esta de sí. Feng Shui, el Uno que la ser, escucha, claro, el siente todo eso. el respeto a esto. De hecho, cuando hacemos una obra con Feng Shui, lo que hacemos es hacer un ritual antes para pedir permiso. Pero es que aún así Ajá. hemos hecho geobiología, geometría sagrada, de todo, pero aún así, Sí, claro. vamos a ver, Claro, no nos damos hay cuenta un de daño. Sí. Claro. Pero sí, ahí está donde ponemos nuestra parte de nuestra intención. Si nosotros lo hacemos eso con una forma amable y de cuidado hacia esa naturaleza, cambia mucho. Y de eso se trata. Pero aún así, si lo hace de forma amable, luego están los obreros, que Sí, la claro. conciencia que A ver, es inevitable. eso es, a ver, inevitable o no Luego tú lo inevitable, puedes modificar. Claro, está. Claro. Nada es por casualidad. Nada. Nada es por casualidad. Entonces, bueno, pues evidentemente tenemos la luna en Acuario. Vuelvo a insistir. Estamos todos conectados. O sea, todo tiene un propósito. Y lo que a ti te parece, fíjate, bien, los sombreros, tal. O sea, bueno, a otro le podría parecer, ¿vale? Es que también los obreros tienen que estar ahí por un propósito determinado. Y lo están haciendo de esa manera con un propósito determinado. O sea, esto es todo conectado, todo está aislado perfectamente, aunque no lo veamos. Y para un ignorante como yo, que lo has dicho ya 2 o 3 veces, ¿qué es eso de la luna en Acuario? ¿Qué me afecta? Gracias por invitarme. Yo tampoco soy ignorante también. Y me la primera vez, pero como lo has repetido, digo, pues sí, eso va a ser porque me duele esto, ¿no? Bueno, ya sabemos, como decía al principio, esta parte de la suerte del hombre, del cielo, ¿vale? Que el cielo nos afecta, ¿vale? Entonces, cómo se mueven los planetas, eso evidentemente, bueno, nos está afectando. Traemos nosotros una energía determinada, pero es que la naturaleza, el cielo, todo, los planetas se siguen moviendo constantemente. Y eso evidentemente nos genera a nosotros e incluso genera en la naturaleza. Somos parte de la naturaleza. Es que eso no podemos salir de ahí. Por mucho que queramos desconectarnos, es que está ahí nuestra esencia. Entonces, evidentemente, cada vez que se mueve la luna, bueno, pues según el signo en el que está, el signo es como la energía de la manera en que se expresa.
nos afecta, o sea, bueno, no me gusta decir nos afecta porque al final no nos afecta, cada uno elige lo que quiere que le influya o no le influya, ¿no? Pero sí tenemos esa predisposición, esa forma de expresión de la energía. Entonces, Acuario es una forma de expresar la energía que tiene que ver mucho con la colectividad, con el aporte social, con el, bueno, pues el entender que hay algo más, ¿no? Es un signo de aire, además, que lleva mucho a, bueno, pues a dialogar, a hablar, a conversar, a difundir. Es como la rueda de los 12 signos, esto ya me voy por astrología, la rueda de los 12 signos es como que van concatenados unos con otros, o sea, no es casualidad, y son constelaciones, ¿eh? O sea, esto se basa en constelaciones y están concatenados unos con otros. Entonces, claro, llegas a la parte más alta del cielo y que ves Capricornio, que es esa parte que nos hace mostrarnos en la sociedad, cómo se nos ve a nivel laboral, cómo se nos ve a nivel de nuestra consecución a nivel social, de lo que he conseguido, si estoy casado, si tengo este trabajo, si esto tal. Y a partir de ahí empieza el signo de Acuario. El signo de Acuario es, vale, sí, pero ¿qué haces? ¿Qué estás aportando a nivel de todo eso que has conseguido para los demás? Entonces, aquí estamos, aquí estamos. Entonces, parece que es una tontería que la luna pasa 2 días por cada signo, pero de verdad que cuando uno empieza a tomar conciencia, empieza a observarse, empieza a ver que, bueno, pues que le apetece justo ese día hablar más, o el día que está la luna en Cáncer, pues le apetece más el cuidar, o el estar más al sofá en mantita, de cuidarse uno y tal. Bueno, pues es así como... Gracias. nada. Y bueno, que al final veo que aquí estamos 4 horas, voy a meter el turbo. Bueno, pues otra de las formas en las que analizamos los espacios es aplicando la escuela de la brújula, que ahí sí que con una brújula vemos qué orientación tiene la puerta principal, porque la puerta principal es por donde va a entrar toda la energía y se va a distribuir por todo el espacio. Entonces es fundamental tener en cuenta qué orientación tiene cada casa. O sea, yo puedo tener un vecino enfrente que digo, pues el Feng Shui que yo aplico tiene nada que ver con el Feng Shui que aplique él, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que muchos libros nos dicen, no, aplicas esto y tú aplicas también lo mismo. ¿Por qué? Porque al final es una forma en la que puede llegar a mucha más gente y que, bueno, que está bien, porque evidentemente hay que tener en cuenta que, vuelvo a insistir, tomar conciencia. Todo lo que tiene que ver con nuestro espacio, con tomar conciencia, ya es forma de Feng Shui. O sea, aunque no sea cogiendo una brújula y viendo a ver si tengo que poner este color por esta energía aquí, ya es Feng Shui. ¿Por qué? Porque es que el Feng Shui es la toma de conciencia donde viene cuando pasamos de ser inconscientes a ser conscientes. Es decir, cuando hay algo que no estamos viendo y de repente nos hace clic y nos hace cambiar nuestra percepción. Entonces, yo entro aquí y veo cuadros, veo mucho simbolismo, veo a Sagitario, simbolismo. Entonces, nuestras casas están hablando constantemente de nosotros, de todo lo que tenemos, todo... hay tanto significado y que no nos damos cuenta. O sea, por ejemplo, bueno, pues una persona ascendente Cáncer, además, que es esa parte de unir con lo familiar, que su casa estaba llena de cuadros heredados de ancestros que eran, pero vamos, y fijaros que les servía muchísimo de protección. O sea, ella se encontraba protegida por esos antepasados suyos que estaban representados en esos cuadros. Entonces, todo tiene un simbolismo, todo tiene algo que ver. O sea, que es muy importante solamente el hecho de poder. Entonces, toda es la aplicación de Feng Shui que nos sirve, ¿vale? Ahora, si vamos más al origen y podemos sacar mayor partido, tenemos que tener en cuenta que cada casa tiene una orientación distinta y que según esa orientación va a tener una energía u otra, ¿vale? Y sobre todo porque, bueno, pues tenemos en cuenta que el calendario lunar chino. O sea, el calendario chino, que tuvo más auge con la época del emperador amarillo, que fue el que además promovió mucho más todo lo que es la medicina tradicional china, hay que entender que los planetas se mueven y que hay ciclos. Así, hay ciclos de periodos de 1 año, hay ciclos de periodos de 20 años, que os voy a contar un poco más extensamente. Las eras, las épocas se dividen en ciclos, ¿vale? Y eso, pues desde antiguamente ya se venía estipulando qué tipos de ciclos se iban dando en función de cómo se movían los planetas. El calendario lunar chino está basado en cómo se mueve el Sol, la Tierra y la Luna, sí, pero además cómo se mueve Júpiter y Saturno, que si no sabéis nada de astrología,
son planetas que se mueven más despacio y que nos afectan a nivel social. O sea, no es tontería que cuando Júpiter está expresándose con una energía determinada, pasan determinadas cosas a nivel social. Bueno, porque ya se sabe que antiguamente cada vez que estaba en ese signo, ¡pum!, pasaba eso. Es decir, se producen esos ciclos de repetición. Tengo una pregunta Sí. de antes en referencia a la casa y a los espacios. ¿Tiene que ver en una casa que tenga fotos de antepasados? Vale. Sí, ¿Cabe es que marcar alguno? no, es que justamente lo hemos hablado nada más llegar. Unos cuantos. Es que estaba Le he viniendo a quitado la unos eso. cuantos. Digo, vaya, que mejor tengo que saltar la pregunta, porque todos tenemos fotos Sí, de claro, Pues evidentemente. claro, Pero no mi madre no, porque Bueno, a lo mejor digo todos podemos tener fotos o de algún perro que se te ha muerto. Todo lo que se bueno, puede. no tengo ninguna. Claro. Yo no estoy en mi casa. Ah, no tiene ninguna No como. tengo ninguna. Se puede, puede influir a porque ver, esa persona que está ahí en imagen tiene su energía, o la tuvo. sí, fenomenal pensado. Sí, hasta me clavó. Vale, vale. Sí, primero tiene su energía y luego qué energía te genera a ti emocionalmente. O sea, hay que entrar en casa y decir, ¿cómo me siento en mi casa? O sea, si yo cada vez que abro la puerta es, uff, tengo que arreglar eso, uff, esto está aquí tirado, uf. O sea, es que te dan ganas de, me doy la vuelta y me voy. Entonces, hay que entrar en casa, yo siempre lo digo, nada más entrar, que encuentres esa energía que a ti te gusta, que conecta contigo. Personas que les gusta viajar, pues tienen una maleta puesta en la puerta, o sea, todo. ¿Qué pasa? Que antiguamente se trabajaba mucho el simbolismo y además el simbolismo, por eso está muy conectado con toda la parte subconsciente. Entonces, el poder trabajar con el simbolismo es importantísimo en el Feng Shui. O sea, de hecho, buenos, si hay que buscar algún libro de Feng Shui, Lilian Tu, que precisamente trabaja muchísimo el simbolismo. O sea, y antiguamente en China trabajaba muchísimo el simbolismo. Todas las casas tenían los farolillos estos colgados, todo eso lo conocemos. Que tienen chapitas. Sí, claro, todos esos simbolismos son fundamentales. Entonces, las fotos de los ancestros también, o sea, de las personas que ya no están o de animales que no están, son también esa parte de simbolismo. Entonces, si a ti te conecta desde una energía que te aporta y que te esto, fenomenal. Si no, si te remueve y esto, pues en el álbum de fotos está muy bien. Claro, yo, por ejemplo, la que tengo que te enseñar, digo, "Joder, pues yo tengo menuda foto tengo ahí de mi madre. Claro, a mí me siento protección. Claro, efectivamente. Siento O sea, protección. esto también, todo lo de que es Feng Shui, claro, Tengo ahí como, y mirar ahí y encender una vela de vez en cuando es como que desactivo, oye, no duermas y ir aquí. totalmente. A ver, yo insisto siempre, es que cada uno tenemos una esencia diferente. Lo que para ti puede valer, a lo mejor para mí no, o al revés. O sea, por eso me gusta mucho verlo con la carta astral, porque me hace mucho entender a la persona y entender por qué tiene todo eso en su casa y por qué es importante para la persona. Entonces, si para ti es importante, sí. Ahora, ¿dónde colocarlos? Pues preferiblemente no colocarlos en el dormitorio donde estás durmiendo tú. Claro. O sea, eso es lo importante. Eso me di cuenta yo una vez. Ya no había una de y Yo quito la de mis había veces que me daba que te dan Claro, ¿sabes? Como que invasión. saliendo de la Sí, función. totalmente. Entonces, bueno, pues tener en cuenta que todo es posible, pero dentro de un orden, pues evidentemente te va a beneficiar más, ¿vale? Vale, bueno, pues entonces, como decía, un poco eso, ¿no? Que se basa en ese cambio de ciclos. Entonces, de hecho, por ejemplo, yo cuando hago un asesoramiento, pues siempre cuál es el año de construcción de la vivienda, porque no es lo mismo una vivienda que se construye en el 2020 que la que se construye en el 2025. O sea, o que hace una reforma en 2020 que en 2025. Ahora os voy a contar un poco más por qué, Pero con ese cambio de ciclo habría que modificar algo también. sí. De hecho, en China que se aplica, y en Taiwán, por ejemplo, que es donde más se aplica Feng Shui, lo que hacen es hacer como una especie de reforma o dejan, por ejemplo, hacen un ritual en el que se deja la puerta abierta durante un día para poder hacer cambio de energía. Sí, claro. O sea, si te das cuenta, a nivel energético de la Tierra, hay zonas en las que se queda,
bueno, pues en barbecho, por así decirlo, ¿no? Sí. Como que no crece nada, atascada. Sí, sí. Y al cambio de los ciclos, de repente otra vez vuelve tal. Bueno, pues un poco pasa con las casas. También se queda la energía obsoleta. Cuanto menos hacemos reforma, cuanto menos hacemos cambio, la energía se va quedando cada vez va siendo una energía más baja. O sea, que hay que hacer reformas. Cada 20 años. Pues yo cada semana muevo algo. Bueno, Entonces, Le voy a mirar y no acabo que hace de reformas de encontrar- nada. y además Estaba soy mirando. yo los baños, Pero bueno, son 20 años. ¿sabes? Y estoy todas las semanas, si no estoy en activo, lo estoy pensando. Eso es un poco locura también, pero Sí, eso, a ver, todo tiene ¿sabes? algo, Pero todo algo, tiene que ver, todo algo tiene detrás. porque lo haces y el resto es como guau, que se armoniza. Pero siempre soy yo y estoy ahí. Bueno, mi hija también lo pasa. Cada 3 meses cambia su habitación. Bueno, puede haber una inquietud, Sí, una ¿no? inquietud, sí, o una sensibilidad muy grande hacia los espacios y que tú no te estés dando cuenta de que notas ahí algo que hay. Vale, que esté estancado del tiempo. Mm. Ya. Entonces la energía, por ejemplo, también con la huerta que dices, este año no me han salido los tomates y el año pasado sí. Claro. Todo eso tiene que ver. Claro. Juan Antonio, escucha, que me da una pañaza. Pues el año pasado me salieron los tomates, pues este año no me han salido. Claro, es igual que el clima. Hace 2 años tuvimos a Júpiter en Aries y hubo un calor Sí, en verano, bueno, todo el año. sí. Bueno, pues es que Pero pasa la eso, es que el huerta, clima también va luego, cambiando. Ha sido mucha gente, porque yo A mí no tampoco me ha huerta, salido eso. Los tomates casi nadie. lo que Todo el hago país y Muy todo el mundo parecido, hablaba sí. de lo mismo, de los tomates. Excepto una amiga nuestra en San Martín de las Iglesias, que le han salido tomates para aburrir por todas partes hasta donde no quería. También depende de la zona. Sí, pero que un año te salga y un Pero año la no, mayoría pero de depende gente también de los planetas. nada de tomate. Depende de la zona, depende de los planetas, depende del clima. Claro, los planetas también generan un clima determinado. O sea, de hecho, es que dónde estaban colocados los planetas, lo primero que les ayudó es a la climatología, saber cómo se iba a mover el clima. Entonces, evidentemente, si cambia el clima, cambian muchas condiciones. Y el clima hoy puede cambiar aquí, pero en otro sitio puede cambiar hacia otro lado. Entonces, depende de la zona, de la orientación, bueno, pues el norte suele tener una tendencia climática y el sur suele tener otra. pero hasta por cambiar. ¿Eh? Pero hasta por cambiar. Bueno, Y ahí no vamos. y aquí tampoco, y allí fui a ver de buenas. Claro, y sí, también, ¿no? ahora os voy a contar Claro. ese cambio ese Iba cambio. a decir, el calendario lunar se utiliza mucho para los cultivos. ¿Sabes dónde están Sí, los planetas? sí, y demás? efectivamente. Para cultivar. Es que antiguamente era lo que Dependiendo de se cómo veía. caiga se cultiva una cosa, se cultiva Ah, sí. Antiguamente no tenían a un hombre del tiempo que les decía el tiempo que iba Y a hasta hacer. por eso de ponerlas en Sí, Claro, yo sí, escuché sí, una- es que a ver si la eso hacían es, eso en es. forma de Claro. 8 y Claro, si la hacían en cruz. claro, todo. ¿Y de dónde surge eso? Primero, ¿dónde está la luna? Juan ¿De Antonio, dónde está espérate, el para la sol? huerta. O Que te sea, enteres para la huerta. eso está clarísimo, pero evidentemente de dónde están el resto de las estrellas. O sea, ellos iban constantemente ver dónde se movían. Pero claro, esto no es lo veo un día, lo veo un año, no, es lo veo durante muchos Claro, años. es que además comían de eso y Claro, es que evidentemente, era súper ¿por qué el Feng Shui busca la prosperidad? Porque para ellos el controlar el viento y el agua era la forma de que sus cosechas le dieran dinero porque las vendían mejor salud porque comían mejor, mejores relaciones porque cambiaban su estatus social, o sea, les afectaba a todas las áreas. Esa es prosperidad para ellos. Entonces, para ellos era esa búsqueda de esos factores que les influía y que sabían que por la orientación, por para el ellos, tiempo, para por nosotros, sí, aquí efectivamente. seguimos todos en nuestra búsqueda de equilibrio. Totalmente. Mm. Bueno, pues entonces, con respecto el ciclo más corto, por así decirlo, sería el del año, ¿vale? Y ahí es donde utilizamos la herramienta de Feng Shui que tanto me gusta, que son los potenciadores de Feng Shui, que, bueno, pues cada área de nuestra vida viene representado en una orientación que recoge esa energía de cada año y que, bueno, pues que aquí es donde nosotros ponemos nuestra intención y nuestra atención en eso que decías tú, ¿no? En aquello que yo creo.
formulamos una serie de decretos con aquello que deseamos en este momento en nuestra vida y a través de esos potenciadores son como pues, que ponemos una antena al universo, ¿no? Al macrocosmos para que nos haga de puente a que eso se mueva más fácilmente. Es decir, a buscar ese equilibrio y armonía de forma consciente. Es decir, yo tengo que ser primero consciente de poner mi energía y mi intención y segundo, entender que yo estoy recibiendo la información. Es decir, es la varita mágica que yo digo, bueno, mañana quiero que me toque 1.000.000 de euros y pongo el potenciador y me toca 1.000.000 de euros. No, claro, evidentemente aquí está mi forma de si yo lo creo y lo que yo creo y lo que yo pienso y de mi sistema de creencias y de todo lo que traigo de mi mochila de muchas cosas, pero también hay que entender que esa información, o sea, que me va a llegar una información en la que a mí me permite moverme, desbloquearlo, trabajarlo, ver, eso yo es lo que siempre digo, yo si me quiero bañar en una piscina que está completamente el agua estancada, tengo que poner una depuradora para que se limpie y después poderme bañar. Bueno, pues hay información, esa información es a ver dónde tengo que poner yo la depuradora de por qué no estoy yo recibiendo 1.000.000 de euros si es lo que yo quiero en mi vida. ¿Vale? Entonces, si por ejemplo es algo que he visto que a mi vecino le ha tocado la lotería, pues a lo mejor, y quiero que sea lo mismo que él, que es que estamos muy en eso, ¿no? Ahora mismo de pensar que lo que necesitamos y que lo que esto es justamente lo que está en nuestro entorno y en nuestra tanta información externa, bueno, pues ahí a lo mejor al poner el potenciador me está dando esa información de entender que yo necesito tener presencia. Por eso os contaba que bueno, yo estaba completamente desconectada, a través de la carta astral a mí me ayudó a entender cuál era mi esencia y a través del Feng Shui a poner ese foco, a poderme enfocar y saber cómo enfocarme en todo lo que yo necesitaba y que el Feng Shui pues precisamente me lo trae o bien me lo trae por información de qué es lo que yo estoy atascando y yo no está bloqueado, ¿vale? Perdona, o sea que entonces a través de los potenciadores tú puedes desbloquear. Claro, lo que te viene con los potenciadores es información, esa información de esa energía que se recoge en ese año, ¿vale? Entonces tú puedes, claro, ahí está tu parte de poner esa parte de conciencia, de observar. O sea, la conciencia solamente llega por observar. Cogemos conciencia en nuestra casa cuando observamos todo lo que hay y nos permite ver otra forma distinta y nos conocemos realmente tomando conciencia de quién somos, observándonos nosotros. Yo cuando hago una carta astral siempre lo digo, esto no es que yo te esté diciendo que tú eres así, esto es una información que yo te doy para que tú te puedas observar, porque solamente nos conocemos a través de nuestra propia observación. Pararse tal y porque sabe observarte. Observarte cuando me levanto, yo me levanto y digo, soy una afortunada de la vida. Cuando soy consciente de eso, de que estoy pensando eso, me estoy conociendo. Cuando yo estoy en automático y me levanto y no sé ni lo que he pensado, ni lo que he desayunado, ni cómo me he vestido, ni cómo tal, no te estás observando, estás en automático. Entonces ahí es cuando entran pensamientos rumiantes, pautas inconscientes, me detona todo y todo lo saco para todos, aquí he hecho mi lavo para todos. Bueno, pues la observación es, bueno, pues me voy a ver cómo actúo, cómo pienso, cómo respiro, cómo respiro. Claro, claro. Hasta cómo respiro. Entonces, de la observación es de donde viene realmente el poderse conocer y el poder entender qué es lo que es nuestra esencia. Que luego podemos tomar herramientas que nos ayudan a tener más feedback y a poderlo saber hacia dónde tengo que dirigir mi mirada. Sí, pero el trabajo está en nuestra propia iniciativa en ese sentido. Claro, pero entonces esto lo tienes que conjugar con un yoga, con un tai chi, con una meditación, con una relajación, claro. Por supuesto, Porque claro, ahí vas está en la suerte del automático hombre. todo el día. Ahí está la suerte del hombre. Por eso he empezado diciendo que no solo depende del Feng Shui, de cómo tú vengas con la carta astral, sino que hay una parte que cuanto más tú... De hecho, yo me he encontrado con casas con un Feng Shui de pena, por así decirlo, pero eran personas pues, que meditaban mucho, que llevaban una toma de conciencia brutal. Entonces, eso les compensaba, evidentemente no les afectaba de la misma manera el Feng Shui de la casa, pero también llega un punto a que conectas con esa herramienta justo en el momento en el que tienes que hacer otro giro más, otro cambio más. Entonces, está muy bien que meditemos, hagamos yoga, todo eso nos ayuda un montón,
pero vivimos en una sociedad, hay personas que nos detonan, hay que también moverse, ¿no? Para hacer determinadas cosas y a veces nos cuesta, etcétera, etcétera. Y eso también es parte de la vida, no nos podemos olvidar de esa parte y que además venimos a que todos esos miedos se transmuten a través de vivir gracias al otro. Claro, entonces lo bonito es que te estás dando cuenta de que todo es un conjunto, de que no es una cosa sola la que me está salvando, sino que es un conjunto de Pero cosas. no vas a afectar a lo malo, ¿no? O lo que se te quiere. Bueno, lo malo no. Es que lo malo, Lo malo. lo negativo que se ponga en el camino, de esta fórmula del Feng Shui, tú ves que tiene su posición correcta y que tiene que estar ahí eso también para que lo otro se mueva. Claro, a ver, ¿No? desde mi punto de vista, ¿vale? Lo negativo o lo malo que tú llamas es la inconsciencia, Ah, ¿vale? Es la inconsciencia te conecta con el miedo y el miedo evidentemente te genera unas pautas, unas detonaciones, un vivir más desde ese estado de supervivencia, ya. ¿vale? Entonces, realmente eso también tiene que estar ahí, porque está para que tomes conciencia. Entonces, a medida que eres más consciente de esos miedos y los puedas transmutar, que es lo que decía, es lo que te permite, bueno, pues cambiar a mayor conciencia, Claro. ¿vale? Pero tienen su propósito también. Si no estuvieran ahí, te quedarías estancada. Te quedarías como un árbol ahí pensando que no hay ni primavera, ni verano, ni esto. No, no, claro, es que tiene que haber superación. Es que aquí estamos para ir subiendo escalones, ¿no? Y la naturaleza es así. Y la naturaleza es así. Bueno, otra cosa que también vemos aparte de los potenciadores, ¿vale? Para mover la energía del año, es el hexagrama de la vivienda, ¿vale? Que es eso, se coge cada de los 64 hexagramas del I Ching. Según una orientación, le corresponde una información determinada. Y es que en Feng Shui es importantísimo que se cree que todas las viviendas tienen una información determinada y que vivimos justo en esa vivienda porque conectamos con esa energía en ese momento de nuestra vida que nos ayuda a esa parte de crecimiento personal, de superar miedos, de afrontar lo que tenemos que vivir según nuestro propósito de vida también, que eso tampoco lo podemos olvidar, cada uno tenemos un propósito. Entonces los miedos también están ahí para que lleguemos a ese propósito, para superarlos y llegar a ese propósito. Entonces, bueno, pues eso es un poco lo que vemos en los asesoramientos de Feng Shui y lo que el Feng Shui que yo aplico, que como digo, va más allá de ordenar la casa, que aunque también tiene mucho que ver, porque es fundamental tener los espacios ordenados. Entonces, bueno, pues ahí os quería contar un poquito también, para no ya extender mucho, el que, bueno, pues como os comentaba, tenemos distintas eras, tenemos siglos en Feng Shui, ¿vale? Que están divididos en 180 años. Dentro de cada siglo tenemos las tres eras, perdón, que son divididos en 60 años, y dentro de cada era está dividido en periodos de 20 años, que se llaman periodos, ¿vale? Entonces, ese cambio de ciclo en el que estamos ahora, que tú contabas, ¿no? De cómo está cambiando, que no crecen los tomates y todo eso, pues es que precisamente estamos en un cambio de ciclo. A partir de 2024, febrero de 2024, cuando se produce la luna nueva en Acuario que se da, hablando de Acuario, fijaros, es cuando se genera un nuevo periodo que empieza para 20 años, hasta el 2043. Entonces, bueno, pues claro, esto hace que haya un cambio a nivel energético en la Tierra. O sea, como os he contado, ¿no? Esto está basado en que observaban que había ese cambio. Y las inundaciones. O sea, que la inundación y todo eso tiene mucho que ver, ¿no? Es que yo estaba buscando información acerca de lo que pasa en Valencia, lo siento, pero voy a sacar el tema. Y habla mucho porque, como ahora se viene un ciclo, no sé si es así, Cata, pero ahora viene un ciclo de renovación, la Tierra también habla, porque la Tierra también tiene su posición y ha pasado lo que ha pasado. Y dolerá mucho, ¿no? Pero hay muchas almas que no están preparadas para pasar al siguiente nivel del juego. Y entonces, es muy duro decirlo y yo lo siento muchísimo. Yo conozco gente que lo está pasando fatal. Y yo he llorado mucho, pero suena frío decirlo, soy acuario, soy muy fría. Es verdad. Soy acuario. Es verdad. Pero muchas almas deciden no continuar porque no son capaces de llegar a la siguiente pantalla del juego, por así decirlo, al ciclo a lo que nos vamos a enfrentar a partir de ahora.
Entonces, esta dama nos trae mucha información, o por lo que yo he estado leyendo y por lo poco conocimiento que tengo, de la cantidad de gente que por desgracia ha muerto y por la cantidad de gente que a lo mejor ha perdido sus negocios, es por algo, es porque algo se viene. Y Tuvimos el volcán el también, sistema, claro. el sistema también está fallando y La pandemia que se llevó a gente muy sensible. Estamos ahora todo despertando a la está preparado pues, para... Hicimos una constelación el otro día de la ¿Y qué pasó? y porque no está llegando la ayuda. Entonces sacamos a los políticos, sacamos la naturaleza, sacamos las inundaciones y lo que salía es que la naturaleza está tremendamente enfadada y muy mal. O sea, tardó muchísimo en poder tranquilizarse porque no aceptamos que la naturaleza tiene ciclos. Y se sentía muy enfadada con los humanos, que estamos totalmente desconectados. Solo había 2 personas conectadas. No, de hecho, sacaron como el destino colectivo y de las 3 personas que representaban políticos, solo había una que estaba centrada como en el adulto y era la única que podía ayudar. Y luego las personas que salíamos allí representando vivos, al final lo que sentías es un tremendo amor y agradecimiento a las inundaciones y a esa persona, de todos los políticos que estaban en el adulto. Bueno, es que lo de ver a la persona que representaba la naturaleza estuvo temblando. Hicimos 3 constelaciones el fin de semana. Y siempre se repetía. Si es que el mar se está, o sea, nos hemos ido comiendo el mar y yo tenía una casa en Málaga y donde teníamos la casa había una playita pequeña al lado. Ha desaparecido. Pero es que se ha llenado de pedrolos, tal, para que no puedan hacer nada ella. Me diciendo, me quitaste del medio y vuelvo. Soy el mar y yo estaba aquí. Una cosa, sí que Catalina lo ha dicho antes, lo que pasa es que no la he querido cortar, porque ha dicho varias veces que el Feng Shui es un poco como la consciencia de la naturaleza, lo ha repetido varias veces, y efectivamente lo que ha pasado en Valencia o lo que decimos de La Palma es porque nos hemos hecho muy inconscientes de la naturaleza. O sea, creemos que la naturaleza está ahí y que, bueno, la tenemos sin más. Y entonces es un poco, pues eso, para hacernos conscientes de lo que tenemos. Siempre he hablado y siempre seguirá hablando. Sí, Está sí, alta, claro. pasa Sí, que lo escuchamos, efectivamente. Totalmente. Eso es, no hay más. eso es. Totalmente. Es así. Pero bueno, no todo está orquestado, o sea, todo pasa por algo, todo realmente tiene un propósito Exacto. y en concreto, bueno, como os decía, ¿no? Estos siglos, estas divisiones en ciclos que se toman en Feng Shui es por una observación constante a lo largo de muchos años de ver que se repetían determinadas cosas y que incluso hay muchas otras herramientas, como por ejemplo la astrología, que también se estudia repetición de ciclos a lo largo de la vida del hombre. Y bueno, pues en concreto estamos ahora mismo, entramos en un periodo de 20 años, que bueno, pues si hemos venido de la era superior, voy a leer el nombre, ¿no? Crecimiento y prosperidad, la era media, que han sido 60 años de estabilidad y equilibrio, ahora estamos en la era inferior, que es desafíos y dificultades. 20 años. Sí. La que entramos. Sí, no, estamos ya, ¿eh? Estamos ya, desde hace ya, llevamos ya 40 años, ¿vale? Porque es un periodo de 60 años, estamos ya ahí. Entonces, bueno, no hace falta que os diga lo que se ha vivido en los últimos 40 años a nivel mundial. ¿Cómo vienen los bebés este año? Entonces, nos quedan 20 años, dentro de esos 20, de esos 60 años se subdivide en periodos de 20, ¿no? Entonces, justo entramos en 2024 en el último periodo, que va a ser el preámbulo al inicio de un nuevo ciclo. Pero qué bonito es, Ana, ¿eh? Hombre, por supuesto, totalmente, o sea, totalmente, es un poco lo que decía Lara, ¿no? Es ese, o sea, eso dentro de 20 años se entiende que además está estudiado que a nivel energético la energía de la Tierra cambia, o sea, el nivel de atracción del Sol, de esto, de lo otro, está cambiando y que es como que decía ella, o sea, al final hay que
este periodo de 20 años es, claro, o sea, tienes que conectar con ese cambio de vibración. Si tu vibración está mucho más baja, es que, o sea, como que tú intentas sintonizar una radio y no estás en la frecuencia adecuada. Es que no puedes estar ahí. Entonces, bueno, pues sí, es fundamental entender eso. Por lo menos desde mi punto de vista sí que conecto con esa idea que cada vez se promueve más y sí que entiendo que es cierto que hay algo que desde antiguamente ya nos viene diciendo que esto ya ha pasado anteriormente y que nos toca el cambiar ese nivel evolutivo. Pero a la vez a las personas que estamos aquí nos han tocado dos cambios muy fuertes diferentes. Claro, porque luego también depende de... No, digo, porque nos cogió el anterior, el de hace 20, ¿no? El de hace 60 años. Sí, lo que pasa es que no Que se eran acababa el mismo significado, Ah, ¿vale? Porque estamos en lo que se conoce para Feng Shui es el periodo 9. El 9 está asociado con el elemento fuego, ¿vale? Es el despertar del Fénix. Claro. O sea, Ya esto no ves. te ha pasado en 2023, 2022, No, te ha pasado... ya ves. A ver, y esto además es que tiene también una asociación a nivel de cómo se mueven los planetas. En el momento en que Saturno y Júpiter se unieron en Acuario, 2020, Sí, enero de 2020, Ya está. ya está. hubo un No, cambio. no, De hecho, a nivel astrológico también se conoce con la era de Acuario. Lo que pasa es que el Feng Shui considera que a nivel energético la Tierra, para que afecte a nivel de los espacios, es un poco más, son 3 años después, ¿vale? O 4 años después. Entonces ha empezado este ciclo, pero es lo que en otros sitios también se está publicando de la misma manera, ese cambio a nivel energético de era de Acuario, para el Feng Shui es el año 9, el periodo 9. Entonces, bueno, sí me gusta tomar en consideración, ¿no? Me gusta buscar información de qué ha pasado en el último periodo 9 que se vivió, ¿no? Fue entre 1844 a 1863. Y bueno, pues lo más así relevante de esto, papel protagonista de la mujer, energía más yin. No sé si socialmente veis esa parte de que venimos con una energía yan, de intentar además yanizar todo, lo yin, y la mujer empresaria trabaja y es la que tiene que hacer y la que tiene que conseguir, eso es mucha energía. Entonces, bueno, pues papel protagonista de la mujer para buscar ese equilibrio, abolición de la esclavitud. O sea, estamos promulgando libertad y en qué sentido estamos. Todo lo que sea avances tecnológicos, se dio un impulso a los avances tecnológicos que, bueno, pues es lo que nos espera en los próximos 20 años. Pero también ese resurgimiento de la espiritualidad fue cuando justamente emprendió la psicología tuvo un auge importantísimo. Entonces, creo que realmente es una energía del fuego, es la espiritualidad, o sea, es la iluminación, o sea, yo me ilumino a través del sol, ¿no? Que me hace ver. Entonces, creo que vamos a un periodo de 20 años en el que es importante esa toma de conciencia que os he venido contando desde el principio, en que el Feng Shui nos ayuda a verlo, a observar nuestras casas, a trabajar esa energía que nos puede aportar, a ver ese granito de esto que nos permita ver nuestros miedos, cómo puedo, sobre todo, trabajar más desde de eso, ¿no? De lo que os decía, de vivir para el otro y desde el otro, ¿no? O sea, que al final mi sentido de vida tiene mucho que ver con lo social. Que al final, si yo me quedo en mi casa y no comparto esto que estoy compartiendo con vosotros, pues, pues topa a mí. Hay que salir de la cueva. Totalmente. Entonces, bueno, recomendaciones para este nuevo ciclo fundamental. Toma de conciencia, evidentemente, buscar aquella herramienta que os ayude a ver, o sea, puede ser la astrología, puede ser Feng Shui, pero hay un montón, afortunadamente hoy en día hay un montón de herramientas que nos ayudan. O sea, ¿qué más podemos hacer? Evidentemente, hacer limpiezas energéticas en las casas. Y sobre todo más ahora que hemos cambiado de ciclo. Me decías tú, los bambús, ¿por qué se marchitan? Porque estamos cambiando de ciclo. Porque es una energía en la que si es un bambú que le cuesta más crecer, pues ya con una vibración más alta no engancha. No, es que no. Se han ido 3. Entonces, claro, las plantas también están mostrando muchas veces eso. Entonces, todo lo que sea hacer limpiezas energéticas.
con un palo santo, con un incienso, pasar por todas las esquinas, por todos los sitios donde los muebles que no se mueven, con un cuenco tibetano, todo lo que sea sonido, todo lo que es música, un tambor, todo lo que sea sonido y sobre todo el Los sonido mantras de una Los música mantras con también. mantras, por supuesto. O sea, sobre todo hay una cosa importantísima también, claro, o los tambores de lluvia, de esto, tal, o sea, todo lo que sean instrumentos que tengan mucho que ver con la tierra, por así decir, pues nos viene fenomenal porque mueve muy bien la energía, pero sobre todo y fundamental es la intención que nosotros ponemos cuando estamos pasando un palo santo. O sea, si yo voy con el tuntún y paso el palo santo y no estoy pensando en la lista de la compra, en esto y tal, es como cuando medito. Vale, a ver, que hay veces que no se puede evitar, o sea, que hay aceptación, cada día es un día diferente, no pasa nada, pero si puedes además poner tu atención y sobre todo buscar esa intención de que se transforme la energía y que sea una energía más de abundancia, pues mejor. Yo también tengo, no sé, pues si lo queréis hacer alguna vez, que es impresionante, porque además mi hermana es Acuario, mi sobrina es Acuario, mi hija es Capricornio, yo soy Géminis, o sea, imagínate la revolución. Pero cuando falleció mi madre, yo notaba muchas zonas estancadas de energía en la casa. Y de hecho, los perrillos, cada vez que pasaban por ahí, echaban una meada. ¿Sabes? Como si hubiera alguien. Se pusieron a marcar en zonas de la casa. Bueno, pues el romero cogía ramas de romero, pero recién, como está ahora, está potente, y con un platito debajo de una ramita a cada una, y pasamos todas por toda la casa. Pues llegó un momento en el que nos juntamos en ese centro que hablabas antes y conectamos con mis abuelos y con mis padres. Mira, qué bueno. Fue muy bonito porque cada una conectó a su manera. Mi hija y mi sobrina sin parar de llorar, yo que no me podía cerrar la boca, ¿sabes? Qué bueno, qué bueno. Y fue con el romero. Yo vivo mucho para los santos cuando puedo. Sí, a ver, los atados de salvia, romero, las barritas de incienso que son, ¿verdad? De palo santo. Sí, o sea, todo eso, todo lo que sea la ruda, todo lo que sea natural, por supuesto. Esta noche he estado Mira, comprando. todo esto fenomenal, ¿vale? Sobre todo, si sacan una foto de un palo, o sea, de un incienso, por ejemplo, una foto de esta que capta Laura, se ve que es que la dimensión de energía de cómo propagan su energía tiene una extensión muy alta, o sea, muy grande. Entonces, por eso Con el incienso. Sí. Y luego hay incienso y incienso. Sí, eso Bueno, es otra sí, cosa eso importante, es el utilizar inciensos que sean naturales, verdad. ¿vale? Porque es cierto que ahora esto que se usa mucho, hay algunos químicos que es que al final te intoxican más No, es que lo que... ves en serio, es una obra negra, Sí. cuando lo que más Sí, entonces todo lo que sea natural, pues mejor. Sí, también. Bueno, eso lo podemos hacer en nuestras casas, por supuesto, el ser mucho más consciente Pregunta, pues si lo hago siempre mal o lo hacemos mal. Cuando pones incienso para limpiar, ¿la ventana se abre al final o la abres durante el quemado del incienso? Vale, esa es otra cosa importante también, todo lo que es la ventilación de los espacios. O sea, hay que ventilar todos los días. Cuanto más ventiles, más energía entra. Digo, Pero siempre ventilar de espacio en espacio, ¿vale? No buscamos que abrir todas las ventanas porque nos va a producir una corriente esto. Bueno, pero si son los estilo... Sí, son estilo, bueno, ahí ya sí que mejor, sí, ahí evidentemente, pero sobre todo si tengo que abrir dos ventanas que no sean, por ejemplo, ventanas que sean contrapuestas, o sea, que una esté en un ¿Aunque lado cierres la puerta? aunque cierres la puerta. Aunque cierres la puerta. Entonces es mejor espacio por espacio, ¿vale? Entonces, cuando pones mejor siempre ventilar. O sea, si yo hago una limpieza de la casa, yo primero ventilo y después ya enciendo el palo santo o el incienso o lo que haga falta. Sí, claro, porque ya se ha movido la energía y entonces para que se recoloque y se limpie bien lo que queda ahí, el incienso, el palo santo. Vale. ¿Vale? Entonces, como en la habitación me regaña él,
porque le pongo en su habitación el incienso. A mí no me pongas esto Que me lo pone en la oreja. en la oreja si no está cuando te lo pongo, lo tengo que poner a escondidas. Bueno, otra forma también, por supuesto, cualquier herramienta que nos permita ser más consciente, porque es que de verdad no creo que sea la única persona que os lo diga. Estamos en un momento de tomar conciencia y creo que además es que justo ahora, en este momento, más claro no puede ser. Bueno, pues estamos aquí, es que tenemos esa Sí, llamada. efectivamente, efectivamente, Son sedientos de la efectivamente, eso es. Todo, todo. Habléis de huerto y tal. O Estamos sea, el cambiando la comer lo gente. que la época del año te da, yo creo que ahora mismo es lo que deberíamos de hacer todos. No, y nosotros estamos Ir con lo que la haciendo tierra es como que- toca en este momento, que toca Sí, claro. tal y cual. Porque la limpieza, Pero fíjate, hay que limpiar Claro, el yo creo que templo. si estamos unidos también. es que eso es una parte de la alimentación macrobiótica que también tiene que ver con la medicina tradicional china, Claro, con todo esto. claro. O sea, el emperador amarillo, también hay un libro sobre hierbas que es según también la temporada Claro. y cómo te curaban una cosa a la otra o cuáles tenías que tomar en determinada época del año y cuáles tenías que tomar en Y se otro. puede hacer O sea, eso en y el agua. caldero y todo esto es que... Y en el agua que tomas en casa, tú puedes, porque con el Reiki, metes Sí. el chocorrey tal en la jarra, pero con el Feng Shui tú puedes hacer algo en la mesa de comer, por ejemplo, para que siempre haya equilibrio en ese alimento que metes, no sé, si estoy haciendo una pregunta loca. Según la disposición que tú tengas en tu casa. Ya. ¿Vale? O sea, donde tú tienes, por ejemplo, colocado, es lo que te decía antes, de las formas, de cómo está colocado todo, eso es lo que trabajamos el Feng Shui. Vale. Con los colores también para nivelar las energías, pues también eso es lo que aplicamos Feng Shui. Depende de cada zona de la casa, utilizamos un color determinado porque hay una energía concreta en cada zona, ¿vale? Perdón. Entonces, ¿dónde tienes, por ejemplo, colocada la nevera? Pues tiene mucha importancia de los alimentos que te vas a comer, claro. Si yo tengo la nevera justo al lado del fuego, estoy quemando los alimentos. Entonces, tiene mucho que ver. Claro. Entonces, eso sí. Luego, sí es cierto que todo lo que podamos aplicarte a nivel energético, estamos en muy buen momento, ¿vale? O sea, es un momento de dar el salto, Reiki, acupuntura, sí, constelaciones familiares. Por supuesto, las piedras naturales siempre nos ayudan a equilibrar los espacios, a limpiar las energías de los espacios. Hoy en día que tenemos tantos wifis, móviles, etcétera, etcétera, por supuesto con piedras naturales, o bonitas, o chunguitas, o... Bueno, aquí en Robledo cogí un montón de cuarzo blanco. Tenéis un montón de cuarzo blanco ahí. Bueno, pues un poquito eso es lo que... Y luego las limpiezas también que nos mandas para nosotros, para uno mismo. Sí, claro, también. Evidentemente hay que hacer masajes, hay que hacer de todo, porque al final esto es como si yo me muevo aquí, me tocan aquí, no sé qué, se me empieza a mover esto, ¿no? Pues si yo hago no sé qué en casa y lo cambio tal y no sé qué, se mueve eso. O sea, al final es que es todo aplicado a todo, al final. Y bueno, no sé si tenéis alguna duda, pregunta más, curiosidad, no sé si aquí por las personas que estáis en Zoom, si queréis preguntar alguna cosa. A ver. ¿Duda, pregunta? ¿Alguna cosa, curiosidad más? Bueno, lo voy a dejar ya de grabar, os me voy a despedir aquí de las personas que estáis aquí. Adiós, muchísimas gracias por haber estado en este ratito y voy a... Muchas gracias, ha sido un placer. Yo no conocía este tema apenas y me ha encantado. O sea, voy a intentar profundizar en ello. Me ha gustado muchísimo, muchísimo. Uy, espera, que estaba sin el vídeo. Ay, se me ha olvidado apagar. Estoy encantada. Vale, fenomenal, me alegro un montón. Bueno, ya os digo que pues si queréis más información, si queréis saber más de lo que trabajo y demás, paradigmadecor.com, ¿vale? O a través de redes sociales también, pues en Paradigma Decor, en Instagram y en Facebook. Así que ahí podéis también contactarme si queréis más información, si queréis ver también más cosillas que hago y demás.
Pero antes de que te Sí. desconectes, yo simplemente quiero decir que yo llevo haciendo el Feng Shui en 2 casas y vamos, digo que funciona, pero vamos, de una forma para mí impresionante. Cómo hemos conseguido cambiarnos de casa, cómo hemos conseguido comprar esta casa, cómo hemos conseguido vender casas, o sea, con los decretos. Es verdad que yo también meto la meditación, con la conciencia, pero vamos, yo llevo 4 años con ella y de verdad que con la astrología también, y de verdad que funciona, y por eso quería que viniera hoy, pues para transmitirlo y para ver que la abundancia está ahí y que muchas veces alguien nos tiene que dirigir un poco para que la sepamos armonizar y venga a nuestra vida, ¿no? Pero que ella es una profesional buenísima y que de verdad que merece la pena hacerse un estudio de Feng Shui y luego currártelo. Eso. Yo que soy muy currante, pero luego currártelo, pero de verdad que merece la pena el estudio de Feng Shui, ¿eh? Catalina, Invitarnos. Nada, sí. es que Catalina, merece ¿tú la pena. vienes a las casas? ¿Tú vienes a casa y la valoras? Voy presencial en la zona de Madrid o lo hago online. No, no, yo vivo en Madrid, con lo cual. Vale, sí, te doy las dos opciones. Lo puedo hacer online también. Al final hay muchas cositas que se pueden hoy en día adaptar a hacerlo online. Vale, vale. Yo ya me he guardado tu contacto, no te digo más. Fenomenal. Ha sido un placer. Gracias, ¿eh? Gracias, Ha gracias habido a un momento vosotras. de... Tenía todo quieto, pero ha sido un momento de caos todo, pero que me ha encantado, ¿eh? Me alegro, me alegro. Muchísimas gracias a vosotras por estar ahí.